Buenos días, mi nombre es Adily Suárez, estudiante de la carrera Psicología, actualmente cursante de la materia Psicología Escolar, y hoy les voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Entre las teorías del aprendizaje debemos definir qué es el aprendizaje. El aprendizaje, según Guillen en el 2011, es un proceso que ocurre en el interior de un individuo y refleja un cambio relativamente permanente en su comportamiento. Ahora bien, la teoría del aprendizaje, el conductismo, de John Watson y Skinner. Esta teoría se enfoca en el estudio del comportamiento y cómo se puede moldear y reforzar para producir un aprendizaje. Esta corriente psicológica se centró en el estudio de leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Se dio inicio al conductismo a partir de 1878, pero no fue hasta 1913 que se consideró en una conferencia el nacimiento del conductismo. En esta teoría surgen experimentos que fueron realizados en el pasado, como fue el experimento del pequeño Albert, el cual se basó en exponer al pequeño junto con unas ratas con sonidos muy fuertes. En este caso no solo demostró que la conducta humana es predecible, sino que también se puede modificar. Entre los conceptos básicos que debemos destacar en el conductismo está estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. El estímulo es una señal, información o evento que produce una reacción o una respuesta de un organismo. La respuesta es una conducta que surge como reacción a un estímulo. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. El refuerzo es una consecuencia de una conducta que aumenta la posibilidad de que se repita. Y el castigo es el opuesto al refuerzo, es una consecuencia de una conducta que disminuye la posibilidad de que se repita. En un ejemplo de esto, que un maestro utiliza refuerzos positivos para motivar a los estudiantes a completar su tarea. Por ejemplo, cada vez que un estudiante entrega su tarea a tiempo, recibe una estrella dorada. Este es un refuerzo positivo que aumenta la probabilidad de que el estudiante continúe entregando sus tareas puntualmente para recibir el refuerzo positivo. El conductismo de Jean Piaget se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento y como el estudiante es un participante activo en este proceso. Esta teoría tiene en cuenta que el conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto. Esto sucede cuando entra en interacción con la realidad. Vemos en la teoría del conductismo que Jean Piaget creó 4 estadios. El estadio sensomotor, de 0 a 2 años de edad. Este periodo comienza con el nacimiento del niño y lo más llamativo es que en este se desarrollan los reflejos y los movimientos firmes. El periodo preoperacional es la habilidad para presentar la acción mediante el pensamiento, es la habilidad que muestra el niño mediante la acción, el pensamiento y el lenguaje, es decir, la descomposición del pensamiento en función de imágenes, símbolos y conceptos. En este periodo lo importante no es lo que avanza el niño, sino las limitaciones a las que se encuentra el pensamiento del niño. El estadio de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Esta etapa escolar es la etapa de superación del niño, de las limitaciones del pensamiento que tenía en el estadio anterior, y la definición de las cosas se acerca más a la realidad y el pensamiento es lógico pero limitado a la realidad física. Las nociones lógicas matemáticas en este periodo se encuentran bastante deficientes. Y por último, el periodo o el estadio de las operaciones formales, que va desde los 11 años a los 16 años. En este periodo se desarrolla el pensamiento lógico, abstracto e ilimitado. Piensa acerca de las ideas, de los procesos del pensamiento y construye un universo de posibilidades. Se caracteriza por la confrontación constante de la realidad versus lo posible y el egocentrismo propio del adolescente. Un ejemplo de esta teoría es que en un aula los estudiantes trabajan en grupo para resolver un problema real, como diseñar un jardín escolar. A través de la investigación, la colaboración y la discusión, los estudiantes construyen su propio conocimiento sobre botánica, ecología y diseño. La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el aprendizaje es un proceso social que ocurre a través de la interacción con otros individuos más experimentados y la adquisición de conocimientos y habilidades culturales y sociales.
Lev Vygotsky en Rusia desde 1896 hasta 1934 sostuvo que los niños desarrollaban su aprendizaje mediante la interacción social, adquiriendo nuevas y mejores habilidades. Un ejemplo de esta teoría es: dentro del aprendizaje colaborativo en un proyecto grupal, los estudiantes trabajan juntos para investigar un tema, compartiendo sus diferentes perspectivas y conocimientos previos. Por ejemplo, en una clase de ciencias sociales podrían investigar las tradiciones culturales de diferentes países en grupos, y en un contexto cultural, un docente podría incorporar elementos de la cultura local a las lecciones, como el uso de leyendas e historias populares para enseñar conceptos literarios, reconociendo así la relevancia cultural en el aprendizaje. La teoría cognitiva, basada en los procesos mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos, se preocupa por el estudio de procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, racionamiento y resolución de problemas. Sus principales representantes fueron Piaget, Tolman, Ausubel, Gardner, Bandura y Vygotsky. Tolman en 1932 dijo que el aprendizaje implicaba un cambio en las conexiones que resultan de las experiencias con estímulos externos, y Bandura en 1977 dijo que las personas no solo aprenden por consecuencia, sino que son capaces de observar, representar y aprender actitudes ajenas. Un ejemplo de esta teoría es: un estudiante utiliza técnicas de organización como mapas conceptuales para estudiar para un examen. Al estructurar la información de manera visual, mejora su comprensión y retención del material. La teoría del aprendizaje humanista, propuesta por Carl Rogers y Abraham Maslow, sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen necesidades básicas de los estudiantes, como la seguridad, la pertenencia y la autorrealización, y que la relación interpersonal entre el docente y el alumno es fundamental para este proceso. Un ejemplo de esta teoría es que en el enfoque humanista el profesor actúa más como un facilitador que como un transmisor de conocimiento. Por ejemplo, en lugar de dictar una lección sobre la historia, el profesor podría guiar a los alumnos a una discusión sobre cómo los eventos históricos han influido en sus vidas. Para terminar, resaltamos cómo influye la motivación en el aprendizaje. Debemos saber que la motivación es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia el logro de una meta en aras de elevar el aprendizaje. Para Carrillo, Padilla y otros en el 2009, la motivación es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender y es por tanto un proceso endógeno. Es indudable que en este proceso en el que el cerebro humano adquiere nuevos aprendizajes, la motivación juega un papel fundamental. Los factores motivacionales juegan un rol importante en la organización y dirección de conducta positiva del estudiante ante el proceso de aprendizaje, pues la motivación contribuye a desarrollar sus capacidades, superar sus limitaciones y atender según Celan en 2017, la tarea esencial del docente es mantener motivado al estudiante para que éste desarrolle tareas por satisfacción propia más que por una calificación. Es decir, realizo mis tareas porque me interesan.